Buenas tardes. Los que están en línea, ¿me escuchan bien? Jennifer, ¿me escuchas bien? Sí, sí se escucha bien. Bien. Muy buenas tardes. Adelante, adelante, Estefan. Muy buenas tardes. La Universidad Iberoamericana, su caso, les da la bienvenida para este evento del Departamento de Humanidades, específicamente de la licenciatura en Literatura y Filosofía. Este es el sexto coloquio de Arte, Mística y Profecía. Tenemos pocas tradiciones en el departamento, pero este ya se está configurando como una de ellas. Hace 6 años, una de nuestras maestras de feliz memoria, Teresita Sevilla, se dio cuenta que había ciertos profesores que eran así como el Pokémon raro de la academia, y que tenían temas de investigación que a lo mejor no tenían salida, o que no tenían un foro como para estar compartiendo sus líneas de investigación, sus inquietudes, que tenían que ver con el asunto precisamente de la mística. Trabajando en la academia, precisamente, fue como pudimos coincidir, la doctora Sol Romano, el doctor Milton Medellín y un servidor, y así fue como surgió el primer coloquio. Y literalmente fue eso, fue compartir lo que estábamos haciendo en ese momento. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que no podíamos estar enamorados de nuestras propias voces y que teníamos que abrir el panorama a otras interesadas e interesados en el sacro asunto. Y empezó esta dinámica de un año los fundadores y otro año invitados de los fundadores. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente este año es el año de invitados. Y bueno, no queremos empezar sin, desde luego, agradecerle a Teresita por haber fundado este espacio. Ella nos dejó en el 2021, pero supongo que está aquí. De alguna manera, Teresita, en donde estés, ya van 6 de estos seminarios. Y bueno, precisamente en los momentos en los que estábamos pensando en el coloquio, nos hacíamos varias preguntas. La primera pregunta, desde luego, es ¿quiénes son los místicos o las místicas? ¿Dónde están? Si existen todavía. Y si existen, ¿qué están haciendo? Y la otra pregunta era, ¿quién lee a los místicos? Que me parece una pregunta todavía más interesante que la primera. Místicos siempre va a haber, pero ¿quién está leyendo ahorita los productos de los místicos? ¿Quién está interesado en la discusión sobre los místicos? Por eso quisiera abrir con una cita de un gran libro sobre mística, de una autora que se llama Evelyn Underhill, que mi esposa tuvo a bien seleccionar para mí. ¿Sí? Y cito: las ramas más altamente desarrolladas de la familia humana tienen en común una peculiar característica. Tienden a reproducir de manera esporádica, es cierto, y a menudo, al enfrentarse a circunstancias externas y adversas, un curioso tipo definido de personalidad. Un tipo que se niega a estar satisfecho con lo que los demás llaman experiencia y se inclina, según sus enemigos, a negar el mundo con el fin de encontrar la realidad. Hallamos a estas personas en Oriente y en Occidente, en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el moderno. Su única pasión parece consistir en la perseverancia de una cierta búsqueda espiritual e intangible, el hallazgo de una vía de salida o una vía de regreso a un deseable estado, el único en el que pueden satisfacer su anhelo de verdad absoluta. Esta búsqueda ha supuesto para ellos todo el sentido de su vida. Por ella han hecho sacrificios que a otros se les antojan enormes. Bueno, la reacción de las academias contra la mística, sobre todo después de la Revolución Francesa, fue muy fuerte porque se les tachaba de soñadores, de utópicos, de gente que estaba fuera de las discusiones importantes, ¿no? Tenía su nombre en latín, fuga mundi, irse. Y la verdad es que mientras más uno estudia la mística, se da cuenta de que el místico no está desconectado, ¿sí? No está totalmente desconectado, sino que está unificando planos de realidad que él o ella van trabajando, van integrando mediante modalidades de veras muy, muy diversas. Por eso hay místicos que son poetas,
hay místicos que son escritores, que escriben grandes tratados, pero también hay místicos que están detrás de un telescopio, viendo el cosmos. Hay místicos paleontólogos, como Teilhard de Chardin, ¿no? Hay místicos de todo tipo, ¿no? Y si existen o no todavía, era una de las grandes interrogantes de cuando fundamos el coloquio, ¿no? Bueno, por supuesto que existen, por supuesto que están entre nosotros, nada más que sí te decía que los místicos no dan conferencias. No sé si eso sea cierto o no sea cierto, pero hoy hemos reunido a 3 mujeres que están muy interesadas en un aspecto de esa mística. Por eso tiene el evento del triple rasero: arte, mística y profesión. ¿De acuerdo? Es decir, cada una de las invitadas que tenemos el día de hoy ha enfocado su estudio en una personita muy especial que tiene esta perspectiva de la que habla el libro de Vanderbilt, pero que ha volcado esa experiencia de maneras muy diversas. En el caso que nos ocupa, Tania nos va a hablar de la relación que tiene la mística con la filosofía. Lourdes nos va a hablar de la experiencia mística volcada en un texto poético, en específico de San Juan de la Cruz. Y Gaby nos va a hablar de cómo se expresa una espiritualidad muy concreta, que es la de San Juan de Dios, en la pintura virreinal. Entonces, sin más preámbulo, los voy a ir presentando conforme vayan, se vaya tocando. Vamos a empezar con Tania Arellano. Licenciada en Filosofía por la Universidad La Salle y maestra en Educación Humanista por la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha sido profesora universitaria en las materias de Humanidades, aquí con nosotros, también en la Ibero Ciudad de México, desde 1995. Colaborado en la animación y coordinación de academias de profesores. En varias ocasiones ha recibido reconocimientos por su destacada labor docente, de la cual destacamos la medalla al mérito docente de Eusebio Francisco Quinos. Ha colaborado en la parte editorial con los cuadernos de Fe y Cultura del Sistema Universitario Jesuita. Interesada particularmente en el tema de la ética y la educación, considera que la filosofía tiene un deber muy importante en el campo de la ética profesional, y esto lo ha combinado con estudios sobre educación universitaria, ética profesional y educación por competencias. Actualmente es docente en el área de Humanidades y de Reflexión Universitaria con nosotros y en las maestrías en Pedagogía de la Universidad Popular Autónoma del Estado. Es de casa, la queremos mucho, ¿sí? Y pues sin más preámbulo, adelante Tania, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto encontrarme con ustedes esta tarde. Quiero comenzar agradeciendo su presencia, su escucha, su paciencia. Las reflexiones que quiero compartir esta tarde con ustedes no son desde la mística, sino desde la filosofía, que es mi ámbito de formación profesional. Hace muchos años, cuando comenzaba mi formación en la filosofía, tuve la fortuna de conocer al filósofo Eduardo Nicol. Nos recibió en su casa, mis compañeros de la universidad y a mí, una tarde de viernes. Recuerdo con claridad que lo primero que hizo fue disculparse frente a nosotros con su esposa por ser filósofo. No es fácil vivir con un filósofo, a veces uno es incómodo, nos dijo. En ese momento, lo escuché sin entenderlo muy bien. Conforme han pasado los años, entiendo más esta disculpa y me sumo. No podré hablarles poéticamente de la mística. Me esforzaré por hablar de ella con palabras de razón. Podré hablar bellamente en la medida en que pueda hacerlo verazmente. Este es el lenguaje propio de la filosofía. Hablaré primero del logos filosófico, ¿no? La palabra de la filosofía. Como sabemos, la filosofía usa el logos, la palabra de razón, para acercarse al ser de las cosas y hablar de él como es en sí mismo, sin segundas intenciones, tratando de ser fiel al ser. Es por ello que la palabra de la filosofía está atada, por decirlo de alguna manera, al ser de las cosas. El mejor servicio que ofrece la filosofía se realiza en la medida en que es más fiel a la realidad que se aproxima. Eso es de lo que vamos a hablar. Del logos filosófico, después de las diferentes formas de hablar, después de la forma de hablar de la mística, y hablaré finalmente pues como de algunos, como ejemplos, ¿no? Como cosas muy concretas. Edith Stein, Simone Weil, Bertrand Russell y Teilhard de Chardin. Entonces, bueno, pues ahí estamos, en el logos filosófico. La filosofía tiene la intención de hacer patente al ser, de manifestar su presencia. El ser ya está presente en las cosas y la tarea de la razón es iluminarlo para hacer patente esta presencia.
La razón ilumina, muestra, devela. El trato habitual con las cosas no las ilumina, solamente las usa. Es la razón la que nos ayuda a esclarecer las cosas. Esta disposición racional de conocer al ser y hacerlo presente frente a los ojos humanos altera también la relación con el otro, a quien le presento al ser y con quien lo comparto. El interlocutor no queda excluido de la relación de verdad que establezco con las cosas. La tarea de la filosofía no es fácil ni es una cosa menor. Nos permite conocer de verdad, con la intención de verdad, al ser y ofrecerlo a los demás a través de la palabra. En este acto, la palabra crea la comunidad. Dice Enrique Hulse, en la presentación del texto de La vocación humana de Nicole, que la razón de las cosas solo se tiene cuando se da. Fin de la cita. El lenguaje filosófico es discursivo y tiene una intención demostrativa. En este sentido, tiende a presentar una visión más o menos unificada de la realidad. Lo importante en la filosofía es entonces el discurso, la demostración, el paso de una idea a la otra, el proceso de inferir. Lo que caracteriza al logos filosófico es el cambio y la transformación en búsqueda de presentar de la mejor manera posible al ser de las cosas, de iluminarlo y de ofrecerlo a los otros. Diferentes formas de hablar. Aunque la palabra filosófica es ciertamente fundamental, no es la única forma en que podemos hablar. Existen otras maneras de hablar. Por ejemplo, la palabra que busca solamente ser eficiente, ¿no? Comunicarnos con los demás de una manera como muy utilitarista, muy instrumental. Por ello, está movida solamente por la ganancia. Esta es la razón instrumental, vaciada de la intención de verdad. Este tipo de palabra es el más usado en nuestro tiempo. Todo lo real se mira exclusivamente desde la utilidad inmediata que puede obtenerse. Las cosas, las acciones, las personas, incluso el propio cuerpo y Dios, todo puede reportar una ganancia y es en esta medida en la que reporta la ganancia que su ser es valorado. También podemos referirnos a la palabra poética, creadora de realidades bellas, que tiene como intención fundamental comunicar la belleza y construirnos en gracia a esta belleza. La palabra poética, a diferencia de la palabra de la filosofía, no está limitada al ser de las cosas. La palabra poética tiene absoluta libertad. Dice Nicole, en Formas de hablar sublimes, poesía y filosofía, refiriéndose a la diferencia entre filosofía y poesía, comienzo la cita. Los dichos de la filosofía remiten siempre a otra cosa. Esta es la que no cambia, siempre es el ser. La poesía, en cambio, dice todo lo imaginable y, sin embargo, no habla del ser. Lo dicho por la poesía es algo que no debe cotejarse con nada. El único ser que ahí cuenta es el ser del decir. Fin de la cita. La palabra poética no es exclusiva de la poesía, sino que caracteriza a la palabra de todas las otras formas del arte. La encontramos tanto en la poesía como en la literatura, en la música, en la pintura, incluso en la danza. Podemos verificar en todas las formas de arte esta libertad creadora que permite a la palabra no estar bajo el reinado del ser. Cada una de las formas de hablar, la filosófica, la poética, por ejemplo, son también formas de ser de las personas. Son por ello vocaciones humanas, es decir, maneras de entender al mundo, de relacionarnos con él y de presentarlo a otros. Voy a referirme ahora a la tercera forma de hablar, la mística. Así como existe el logos filosófico, el logos instrumental, el logos poético, por ejemplo, existe también otro logos, otra manera de hablar, de relacionarse con el ser y de ofrecerlo a otros a través de la palabra. Me refiero al logos místico. La palabra mística viene del griego místicos, relativo al misterio, derivado de mistes, que significa iniciado. Ambas voces en griego se relacionan con el verbo miein, estar cerrado. La palabra mística, en el habla corriente, nos remite efectivamente a una dimensión cerrada, separada de la realidad cotidiana, a un ámbito de lo especial, fuera de lo habitual. Cuando hablamos de los místicos, nos referimos a este pequeño puñado de personas especiales, fuera de la realidad, que por alguna razón inexplicable entienden y sobre todo experimentan la realidad de un modo muy diferente a los demás, de un modo que nos provoca admiración y asombro. Algo característico de la mística es el desbordamiento que el místico experimenta.
aquello tan grande, íntimo e inefable. Eso hace de la experiencia mística una experiencia de silencio. Las palabras, por elocuentes que sean, no alcanzan a consignar la intensidad experimental. Lo único que hace las veces de testigo de esta experiencia es la transformación operada en la vida del místico. La experiencia mística es una experiencia íntima y personal. Sin embargo, su aparición en la realidad humana, en el horizonte, abre una posibilidad a la humanidad entera. Es decir, el simple hecho de ser una experiencia real en alguna persona nos muestra que de algún modo todos podríamos acceder a esta experiencia. Del mismo modo que la vocación artística o la vocación filosófica son posibilidades humanas, aunque ello no signifique que todos estemos llamados, digamos, la capacidad de ejercer el arte o la filosofía, la mística de manera profesional. La experiencia mística pone de manifiesto que los seres humanos no somos solamente seres racionales, que dentro de nosotros existe este deseo de infinito que no se complace con la eficiencia del deber cumplido, ni con la mezquina satisfacción de sentir que aventajamos a los demás en alguna cosa, ni que dominamos algún ámbito del saber, ni que poseemos algo, incluso aquello largamente anhelado. Por eso, renunciar a la mística es renunciar a una parte de nuestra propia humanidad. En todas las otras relaciones humanas, excepto en la mística, la persona se relaciona con algo fuera de ella misma, distinto a sí. En la experiencia mística se trata justamente de lo contrario. Se trata de experimentar la fusión del propio ser en ese infinito del que la persona es parte, al tiempo que es desbordado por sí. La mirada mística transforma la realidad, la profundiza, la enriquece, no evade ni enajena, no inventa una realidad alternativa. Es esta misma realidad que ahora parece brillar. Se ha modificado desde la transformación de la misma persona que la ha experimentado. Esta característica es posiblemente una de las que más molesta al hombre regido solamente por la eficiencia y la productividad, pues le recuerda que la realidad no es solamente la ganancia inmediata, que existe algo más en la realidad y en sí mismo que literal no tiene precio. Una clara característica de la experiencia mística es esta transformación de la vida, decíamos hace un rato. Esta conversión ocasionada por la profunda convicción de que después de dicha experiencia, la vida no puede seguir siendo la misma. Voy a referirme ahora a algunos ejemplos concretos, ¿no? Lo vemos en Edith Stein y Simone Weil, estas valientes mujeres del siglo XX, quienes tras tener experiencias místicas cambiaron su vida. Edith Stein, judía, polaca, tuvo una intensa experiencia mística en el verano de 1921, tras leer en una noche el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Al concluir su lectura, Edith Stein dijo, esto es la verdad. En ese momento, según palabras de la propia Stein, terminó su larga búsqueda. En su libro Introducción a la filosofía, nos permite asomarnos un poco a la intensidad de su experiencia. Comienzo la cita. En ese sentimiento de seguridad, nos percatamos de la existencia de un poder espiritual que ninguna experiencia externa nos enseña. No sabemos qué va a hacer de nosotros. Ante nosotros, parece abrirse un abismo y la vida nos arrastra inexorablemente hacia adelante, porque la vida sigue y no tolera ningún paso atrás. Pero cuando creemos que vamos a precipitarnos en el abismo, entonces nos sentimos en manos de Dios que nos sostiene y no nos deja caer. Fin de la cita. Después de esta gran experiencia mística, Stein se convirtió al cristianismo. Fue bautizada en 1922, entró a la congregación de las Hermanas Carmelitas e incluso cambió su nombre a Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Como vemos en el ejemplo de Stein, ella experimenta una transparencia de lo misterioso que le permite conocer, sentir y habitar el misterio de un modo único, íntimo y privilegiado. Por su parte, Simone Weil, hija de padres judíos, agnósticos, a quien Albert Camus describió como el único gran espíritu de nuestro tiempo. Tuvo 3 grandes momentos místicos a lo largo de su corta, pero muy intensa vida de tan solo 34 años. El primer encuentro místico sucedió en Portugal en 1935. El segundo en Asís en 1937.
en la misma iglesia donde había rezado antes San Francisco de Asís. Y el tercer momento místico en 1938, mientras recitaba el poema Amor 3 del cura inglés George Herbert. Bale se sentía muy cercana a Cristo y a las ideas cristianas, a pesar de que nunca se bautizó. Es muy evidente el cambio de rumbo en estas mujeres. Sin embargo, no todas las experiencias místicas son tan radicales. Existen algunos textos que hablan de la experiencia mística del filósofo inglés Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura en 1950. Russell no es usualmente identificado como un místico. Sin embargo, él mismo refiere que una tarde, mientras caminaba por una calle de Londres, se sintió lleno de amor por la humanidad. Esta experiencia no lo convirtió al cristianismo, mucho menos, él siempre fue ateo, pero lo convirtió en un activo pacifista por el resto de su vida. Incluso estuvo 6 meses encarcelado durante la Primera Guerra Mundial debido a la publicación de artículos en favor de la paz. A Pierre Teilhard de Chardin, jesuita, paleontólogo y místico, la experiencia mística no lo hace propiamente cambiar de rumbo, sino profundizar y dar sentido a sus inquietudes de juventud. En 1915 participa en la Primera Guerra Mundial como camillero y es ahí, en el frente de batalla, en el norte de Francia, donde Teilhard se abre a las consideraciones sobre el sentido profundo de la vida, la muerte, la ciencia, la historia y Cristo. La profunda experiencia de Teilhard de Chardin lo lleva a vivir intensamente y a conciliar de una manera única sus dos vocaciones. Por una parte, su vocación científica dentro del ámbito de la paleontología. Recordemos que vivió varios años en China, donde participó en las excavaciones que dieron como resultado el hallazgo de los restos fósiles del hombre de Pekín, considerado pues, el primer eslabón perdido que justificaba la teoría descrita por Darwin en su libro, la selección de las, en su libro de El origen de las especies. Y por otra parte, su vocación profundamente religiosa. Teilhard da cuenta de sus dos quehaceres en su explicación de la evolución como un sistema orgánico, ordenado y funcional, que comienza con la cosmogénesis, ¿no? Esta cosmogénesis se refiere a la evolución del universo. Continúa con la biogénesis, que se refiere a la evolución de los seres vivos, seguida por la noogénesis, que es el desarrollo de la inteligencia, y culmina con la cristogénesis, que es el sentido último y el corazón de la materia. Teilhard de Chardin entiende a Dios como un Dios en movimiento, en evolución, en estas dos principales vertientes. Un Dios que es evolucionador, que es el principio animante del devenir del cosmos, y un Dios evolutivo, es decir, que él mismo se va transformando de alguna manera al ir creando. Advertimos en el pensamiento de este jesuita una fuerte visión integradora, incluyente y dinámica que dota de sentido trascendente a todo lo existente, que permite descubrir a Dios en todas las cosas. Y bueno, ideas conclusivas, ¿no? La experiencia mística no puede provocarse intencionalmente, pero puede propiciarse estando atento a esta comunicación particular que permite esta conexión, fundición con el absoluto que desborda desde dentro. Es decir, si mantenemos la vida abierta y sensible a la presencia de Dios, conectados con lo trascendente, esto pues ayuda, ¿no? Es un campo propicio. Suena pretencioso y se antoja imposible, ya lo sé. Desde luego, no soy la persona que podría ni querría dar una receta para esto, solo quiero hacer notar que aunque la experiencia mística no es y nunca ha sido una experiencia de masas, el estilo de vida al que estamos sometidos, más o menos voluntariamente, en el siglo XXI y desde mitad del siglo XX, particularmente en las ciudades, limita terriblemente los espacios de interioridad, de silencio y de paz. Esta necesidad de obtener ganancia de cada minuto de la vida ha trasposado la esfera de lo laboral y se deja sentir en cada minuto del día, incluso durante el tiempo de descanso, el cual es importante, pues nos permite recuperarnos para ser nuevamente muy productivos. Todos sabemos que un cuerpo cansado es menos productivo. Vivimos en un mundo que fractura, que divide a las cosas y a las personas, que busca encontrar en cada ser la dimensión de la ganancia inmediata, de preferencia, ganancia económica, de prestigio, de poder o de placer. La experiencia mística es una experiencia de unidad, de unificación, no de fractura.
Las experiencias del misterio no son conclusiones o inferencias productos del discurso, son verdades que se revelan de manera intuitiva al individuo y transforman su vida, la enriquecen, la afinan, la profundizan, le otorgan sentido a la vida e incluso a la muerte. No quiero convencerlos de la belleza de la mística ni de su importancia, ya estamos convencidos, por eso estamos aquí. Sencillamente compartir con ustedes la convicción de la necesidad de integrar de algún modo la dimensión mística en nuestra vida, de estar atentos a ella. La filosofía, la poética y la mística son vocaciones casi desterradas del mundo contemporáneo. Su necesidad se deja sentir con urgencia. La dimensión mística puede alumbrarnos y ayudarnos en la medida en que es una forma alternativa, no violenta, no utilitarista, de relación con la realidad, con los otros y con nosotros mismos. Procurando estos espacios de silencio, de interioridad, de gratuidad y de gratitud, es decir, de libertad con respecto al mandato utilitarista de la ganancia, podemos cultivar estos espacios de vivencias muy internas de lo propiamente humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Todo lo que nos dijo Tania tiene que ver con algo en lo que los estudiosos de la mística están de acuerdo. Es una experiencia muy intensa, muy particular y sobre todo personalísima. Es decir, independientemente de que entremos en contacto con algo que nos sobrepasa y que es inconmensurable, parece que ese ser, fuerza o como le quieran llamar, respeta las características personales del individuo que lo está experimentando. Alguna vez se lo preguntaron a Ernesto Cardenal y haciendo un rodeo sobre esa idea, Ernesto dijo que la experiencia mística es más común de lo que creemos. Es decir, es posible que la mayoría de nosotros haya tenido una y no se haya dado cuenta, o bien el lenguaje le haya sido insuficiente para expresarla, ¿no? Entonces, la riqueza de lo que nos acaba de decir Tania tiene que ver con eso. Muchas personas encuentran diferentes modos de expresarla, pero siendo sinceros, el místico es el verdadero radical, y más poniéndolo como lo pone Tania en su rebelión contra el mundo utilitario, ¿no? Cardenal hacía un intento de volcar su propia experiencia en poemas, ¿no? Y hablaba de un himno que aparece en la liturgia de las horas, que dice algo así como: alma, sigue hasta el final en pos del bien de los bienes y consuélate de tu mal pensando con fe total. ¿Le buscas? Es que lo tienes. Y esas dos últimas partes del himno creo que son la clave. ¿Le buscas? Es que lo tienes. Porque si no, vamos a estar toda la vida añorando, a ver cuándo voy a tener una experiencia de esta, de ver cuando un ángel me roza el hombro, aunque sea, y resulta que no, resulta que a lo mejor ya la tuvimos y no nos percatamos, o la tuvimos y no la pudimos expresar. Quizás por esa dificultad de expresión, tantos místicos lo han volcado en poemas, ¿sí? Porque es el lenguaje poético el que más nos da oportunidad de dar cuenta de ese tipo de vivencias, con todas las variantes de la poesía, ¿no? Es decir, hay muchos que la compararon con la experiencia erótica, por ejemplo. Eso tuvo su razón de ser hasta que se agotó. Después surgieron poéticas de lo mínimo, poéticas de la vida cotidiana, de lo paterno, de lo materno, y eso ha generado muchas discusiones interesantes sobre la naturaleza de este espíritu que experimentamos al tener una experiencia mística. Si es padre, si es madre, si se expresa en forma femenina, si se expresa en forma masculina. Bueno, es posible que lo pueda hacer de cualquier modo, porque lo es todo, ¿no? Hablando como místico, no yo, pues, hablando como los místicos lo han estado expresando. En ese tenor, la siguiente ponencia trata de dar cuenta de una experiencia volcada en el lenguaje, y específicamente en el lenguaje poético. Y va a estar a cargo de nuestra alumna Lourdes Serrano. Y también nos ayuda a continuar con una tradición de involucrar alumnos interesados en el sacro asunto en este evento. Lourdes Serrano es estudiante de literatura y filosofía en la Universidad Iberoamericana, Puebla. Actualmente su línea de estudio abarca la mística del siglo XVI y su influencia en autoras mexicanas del XX. Está jalando el hilo.
Ha participado en proyectos de investigación de la Ibero Ciudad de México y ha sido parte de colaboraciones artísticas junto a artistas internacionales. También colabora con nuestra Gaceta de Literatura y es parte del programa de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano. Su interés por las diferentes manifestaciones de la espiritualidad la han llevado a estudiar temas que expresen estas vivencias y esta ponencia muestra un poquito de esas inquietudes. Recibimos a Lourdes, que también es miembro del consejo y trajo porra, ¿verdad? Adelante, Lourdes, por favor. Bueno, ya voy a empezar. Lo que pretende mostrarse en esta ponencia es un acercamiento a la experiencia mística de una forma humana. Reconocer esta experiencia como presente en la realidad, pues el humano es capaz de sentir lo divino y actuar en consecuencia. También esboza un panorama en donde está presente el dolor, al cual le llega el amor, que se recibe con apertura a través de la fe. San Juan de la Cruz muestra esto de manera excepcional en el poema que les voy a mostrar, pues para él somos creados por amor y para amar. En este sentido, el amor puede presentarse como salvación humana, mostrando el potencial revolucionario del amor. Y pues justamente quiero acercarlos a una forma humana de ver la mística, de ver algo medieval que aconteció hace mucho tiempo. El nombre de mi ponencia es La noche como símbolo ambivalente de la luz y la oscuridad en el poema Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe, de San Juan de la Cruz. La mayoría de mis amigos tuvieron depresión en algún momento de su vida. Yo también tuve depresión cuando mi vida se presentaba sin propósito. Vivía una vida desconectada. En este contexto, en donde el dolor que produce el despropósito se vuelve innegable, emergen preguntas sobre la existencia humana, que se relacionan con la vivencia del vacío. La experiencia mística no puede desligarse de la experiencia humana y está latente en cada pregunta que nos hacemos por el sentido. En el poema Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe, San Juan de la Cruz nos acerca a una profunda certeza que se tiene sobre algo a pesar de que se desconoce. Esto puede notarse desde los 2 primeros versos que leeré a continuación. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida. Qué bien sé yo dónde tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. La fuente que se menciona en el poema está escondida, pero se asegura conocer ese escondido, para después confirmar el desconocimiento del origen de este. Así pues, las afirmaciones combinadas con las negaciones están presentes desde estos 2 primeros versos. No se ha visto aquella fuente que se menciona en el primer verso, pero se sabe, y con certeza, que de esta emanan todas las cosas, y no cabe ninguna duda de ello. Así es como se nos va revelando poco a poco la fe en este poema, fe que no podrá desligarse del amor. San Juan de la Cruz fue un poeta místico del siglo XVI que buscó formas de expresar su experiencia con la divinidad. Los frutos de esto fueron escritos que hablaban con un tono personal, íntimo y desafiante. Uno de los temas más recurrentes en la obra de San Juan de la Cruz es el amor, pues su conexión con lo divino ocurre, en palabras del autor, por una herida de amor. De esta manera, se nos revela que dolor y amor están presentes en su obra y son su forma de describir una experiencia sobrenatural que rebasa la comprensión racional. Por ello, ante un panorama en el que se está experimentando la pérdida de sentido, surge la necesidad de preguntarse por los caminos experienciales que conducen a un estado de bienestar duradero, no efímero, capaz de transformar radicalmente la forma de vincularnos con la existencia. Ante esta cuestión surge una necesidad: preguntarnos sobre la posibilidad de la experiencia mística en la vida humana. San Juan de la Cruz nos muestra algunas características de cómo la experiencia mística atraviesa la vida humana, a la vez que nos va revelando su propia experiencia. A continuación, haré un breve recorrido de la experiencia que muestra en su poema. Desde el comienzo del poema está presente la palabra noche, acompañada de palabras que indican transición, mana y corre,
Esto nos indica que en el transcurso del poema hay constante movimiento, sin que lo interrumpa el espacio temporal fijado por la expresión, aunque es de noche. En un primer momento, esto nos indica que la condición de noche no puede entenderse como negativa, pues no va a impedir que haya movimiento y, por lo tanto, búsqueda. En este momento se vislumbra el fenómeno místico al que nos acercará el poema, pues se intenta establecer una comunicación con lo desconocido. Antes de entrar en comunicación está presente el desconocimiento. Puede decirse entonces que la fuente que mencioné en su poema, cumple la función de un canal de comunicación con lo divino. Y ese intento de búsqueda tiene una motivación, pues implica el comienzo de algo. En este caso, el antecedente que permitió comenzar la búsqueda fue el amor y sentirse tocado por esto. Este sentimiento también desemboca la fe en San Juan de la Cruz. El ejemplo de esto es que en el poema estudiado acontece cuando se tiene certeza de la existencia de aquella fuente, a pesar de desconocer su origen, y la búsqueda solo es consecuencia de esta certeza. Lo que resalta es que de manera constante está el intento de acercar al hombre con el misterio. De ahí que el amor podrá realizarse a través del acto humano de tener fe. Así pues, la fe es movida principalmente por el amor. Que San Juan de la Cruz mencione saber en dónde se encuentra la fuente, a pesar de que está escondida, revela el carácter de hombre flechado por el amor divino. La experiencia mística no es la primera o la última experiencia humana, sino que simplemente llena la experiencia de la realidad que se vive. La experiencia mística se ubica en la realidad no lejana e inaccesible, como si solo estuviera disponible para unos cuantos elegidos. De esta manera, encontrarnos en situaciones límite o de profunda tristeza por no saber hacia dónde se dirige nuestra vida, no nos aleja de ese misterio divino, pues como se muestra en el poema, para acercarse al misterio no se necesita conocerlo, sino tener la certeza de su acontecer. Y esta cita es prueba de ello. Su origen de la fuente no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene. Reconocer el desconocimiento de su origen es aceptar con humildad que el amor actúe en la persona inmersa en el fenómeno místico, pues no intenta divagar sobre su origen, sino que lo recibe. Asimismo, el desconocimiento provoca un sentimiento de anhelo. Amor y deseo están unidos. Una lección valiosa que nos da San Juan de la Cruz es que la mística, una experiencia sobrenatural, es posible a través de la fe. San Juan nos enseña a dejar de percibir la experiencia mística como algo inalcanzable, de modo que nos acercamos a esta experiencia de un modo humano, y a su vez, la mística nos acerca a la alteridad. Así llegamos a un verso definitivo del poema. Ahora sí, su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venir, aunque es de noche. La posibilidad de la mística se da gracias a tener la apertura con lo que se sale de mi individualidad y es distinto a mí. Por ello es posible pensarse que claridad y oscuridad compartan el mismo espacio. Este lenguaje poético, que es paradójico, tiene como antecedente la experiencia mística inabarcable. Entonces no debe parecer extraño que luz se encuentre en la oscuridad, o que la luz provenga de esa oscuridad, o que la luz acontezca en la oscuridad. Esto implica que las contradicciones que aparecen en el lenguaje realmente se complementen. Hay una fusión, pues este poema representa unión y encuentro, para lo cual necesitan unirse los contrarios, no solo de manera experiencial, sino también en el lenguaje. De esta manera, cuando se habla de luz y oscuridad, se apunta a su fusión y no a su separación. Aunque hay ambivalencias en cómo es representada la luz o la oscuridad, hay un único destino, en el que en todo momento está presente la fe. El verso que se consideró definitivo, su claridad nunca es oscurecida y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche, es porque hay una referencia particular a la noche, pues la claridad acontece aunque sea de noche. La noche puede representar tanto oscuridad como resplandor, en tanto que es el alma en la oscuridad espiritual que sale en búsqueda del amado, pero por una luz, un resplandor
que aconteció en su espíritu. En este momento se establece sólidamente la fe, porque a pesar de desconocer el origen de la luz, hay confianza de su emanación, y lo demuestra en cómo se refiere a la luz acontecida en la noche, y por lo tanto, también podría proceder de esta. Repito, no contradiciéndose la una con la otra. Aunque cambien las connotaciones entre noche y oscuridad o entre luz y claridad, el final siempre va a ser la unión. Esta característica de unión, por supuesto, que se relaciona con la experiencia espiritual acontecida en el ámbito experiencial y por ello envuelve la existencia de la persona. Compromete al ser humano en la totalidad de sus dimensiones. De esta manera, puede entenderse la experiencia mística tal y como lo hace Rosana Elena Navarro. Ahora sí, como un encuentro con Dios en lo profundo del corazón. Es una existencia que viaja hacia el fondo sin quedar fuera de sí, una experiencia que hace conciencia plena de la realidad. Cierro así. De esta manera, este tipo de experiencia implica a toda la persona, todas sus percepciones, sentimientos y emociones para recibir y por lo tanto tener apertura a la experiencia infinita, de una presencia que se dona. Y esta donación le permite al humano transformar su relación con el mundo, pues recibe y habita a esa presencia. Esta es una forma de deshabitar lo inhumano, siendo el humano capaz de recibir a la otredad. Lo humano se constituye humano gracias al misterio que toca la existencia, al que recibimos gracias a la apertura a lo otro, gracias a la fe. Por ello la fe posee una experiencia mística latente. Esto es pensar la mística como una dualidad que se une, que no se fragmenta, que corresponde a la alteridad representada en oscuridad y claridad, que permite al sujeto tener una experiencia sobrenatural que le saca de su individualidad, teniendo apertura al otro, acercándonos al otro, algo tan necesario en tiempos de angustia, violencia y descontrol. Gracias. Perdón, teníamos parte del poema, pero están aquí ambas. Gracias, Lourdes. Al final tendrán la oportunidad de hacerle alguna pregunta a nuestros ponentes. La ponencia de Lourdes nos lleva a la última de esta tarde, que tiene que ver con otra forma de volcar la misma experiencia. Tenemos la idea de el místico o la mística como hombres y mujeres de grandes luces, incluso intelectuales, ¿no? Personas muy peculiares que seguramente se expresan de unas maneras muy complejas, ¿no? Y que son difíciles de entender, etcétera, etcétera. Pero si le rascamos un poquito a la historia de los místicos, vamos a encontrar algunos que no encajan en esa descripción, que es el caso del siguiente, que es San Juan de Dios. Platicando alguna vez con la ponente, con Gaby Calleros, sobre San Juan de Dios, yo decía, bueno, es que si tú agarras cualquiera de sus textos, no vas a encontrar las alturas místicas de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, o sea, no le llega a sus contemporáneos en ese sentido. Sus escritos están llenos de angustia y son angustias muy materiales. San Juan dice, le estoy rascando a la bolsa para tener una moneda más para alimentar a los pobres de esta casa. Me han llegado 3 más. Por ejemplo, me han llegado 3 moros enfermos a esta casa y ahora no sé exactamente cómo los voy a atender, pero seguramente Dios va a proveer. Y así, o sea, sus escritos son literalmente una cantaleta de necesidades físicas del hospicio de los diferentes hospicios donde él trabajó. Entonces, aquí encontramos otra faceta, el místico que se siente empujada a dar la vida por el otro, y en este caso específicamente por el pobre, por el olvidado y, siendo más específico, del enfermo, ¿no? Esa fue la espiritualidad de San Juan de Dios, que le llevó a crear una orden que todavía existe, eventualmente se especializó en enfermos mentales, ¿no? Y bueno, dejó huella, tiene un legado perdurable y tuvo una devoción muy fuerte, sobre todo en la Nueva España. Y aquí vamos a la otra forma de expresar este tipo de espiritualidades. Todos estos contenidos que acabamos de compartir no solo caen en manos del poeta, no solo caen en manos del gran escritor, también caen en manos del artista plástico. ¿Sí? Y el artista plástico le va a dar otro tipo de salida a estas expresiones de lo espiritual,
y es precisamente lo que la siguiente ponente ha trabajado. La voy a presentar brevemente. Gabriela Calleros Buenfil, poblana. Es licenciada en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se tituló con la tesis Análisis iconográfico de la Serie Geográfica de San Juan de Dios en la Pinacoteca Municipal de Atlisco, Puebla. Tiene el subtítulo Conexiones Artísticas entre el Viejo y el Nuevo Mundo, y obtuvo el cum laude en 2016. Tiene varias publicaciones, no nada más sobre el tema de San Juan de Dios, también sobre la historia de Atlisco, entre ellos Atlisco, agua en la superficie del suelo, en Atliscayotl, 50 años de cultura y tradición, la representación femenina en los diarios mexicanos, La Nación, El Pueblo y El Liberal, entre 1912 y 1916, aproximación al paisaje patrimonial, cultural y urbanístico en la ciudad de Puebla de 1960 a 1980, ha sido ponente en varios congresos y también ha tenido participación editorial en algunos proyectos gubernamentales del Ayuntamiento de Puebla. También es curadora y ha tenido gran experiencia en el ámbito museístico. Esa experiencia en el ámbito museístico la llevó a hacer la tesis de posgrado, esta vez no sobre San Juan de Dios, sino sobre un obispo un poquito olvidado en la historiografía poblana, que es Antonio de Nogales, en una ciudad donde todo es Palafox, todos los otros obispos quedan opacados, ¿no? Entonces Gaby le dedicó la tesis de posgrado a un obispo posterior, al que le debemos la sillería del coro de catedral y otras obras importantes, y también destacó la importancia del cabildo para sacar adelante los proyectos de los obispos, porque los obispos se mueren, los cabildos continúan. Con la obra, se tituló en 2021, recientemente, alcanzando el grado de maestra en historia también por la UAP, y hoy nos va a presentar una ponencia que se titula Son muchos los pobres que entran en esta casa, San Juan de Dios y en la pintura virreinal. Bienvenida, David. Gracias, muchas gracias. Ah, Es que traje presentación. ¿me la paso? Me Ahí, ya está, ya. está. Adelante, adelante. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por la invitación a este sexto coloquio de Arte y Mística y Profecía. Bueno, yo ahorita voy a hacer algunas puntuaciones con respecto a lo de la ciudad, el momento, hacia los comentarios tan amables que el maestro José Luis me hizo favor de comentar de la tesis de maestría, pero en realidad ahora me voy a enfocar en lo que es la presentación. La temática de las representaciones en la pintura virreinal todavía no está. Aquí está. Ahí está. Muchísimas gracias. La temática de las representaciones en la pintura virreinal es un extenso tema del cual diferentes investigadores y especialistas en la historia del arte han realizado diversos estudios. Sin embargo, en esta charla nos vamos a centrar, como bien fue la presentación, en la figura del santo que estuvo al acecho de cobijar con su carisma a los pobres, enfermos y desvalidos. La palabra acecho la tomó de la expresión del título de una obra del doctor maestro Héctor Azar. Durante su vida, San Juan de Dios no persiguió la recompensa terrenal o material, sino siguió el itinerario, nada sencillo, espiritual, el cual perdura, y por ello nos encontramos aquí reunidos. Y sin más preámbulos, pues doy inicio. Bueno, los santos, al ser el vínculo entre lo divino y lo terrenal, se les identifica por su compromiso de vida en todos los sentidos hacia los semejantes. Irradian una personalidad integral, tanto espiritual como empática, realista e idealista. Transmitieron con congruencia su sentir y actuar. Por tanto, se les considera inspiradores del modelo de virtudes y forjadores de veneración. En tal sentido, es como debemos entender la figura de San Juan de Dios, su carisma de caridad y su legado hospitalario, asistencial, que logró fortalecer y extender sus principios de predilección por los desvalidos en la historia. Su proceder provocó y conformó una orden hospitalaria, la cual mantuvo presencia, que continuó su carisma tanto en el viejo mundo como en el llamado nuevo mundo, y es más, continúa vigente actualmente. Lo anterior lo presenta como un personaje insólito y, bueno, se presenta la pregunta de qué manera Juan de Dios inspiró a los hombres de su tiempo y a los del futuro para que con su proceder se realizaran obras materiales y artísticas.
Para ello, en base a mi formación de historiadora y con la metodología de historia del arte, voy a proponer 3 ejes temáticos en los cuales iré abordando de manera muy sintética, de lo general a lo particular, una serie de elementos que se articulan entre sí y son, bueno, pues el enclave para que conozcamos lo que es la serie de San Juan de Dios en la Villa de Carrión, Atlisco actual, y, bueno, las representaciones, que es el origen, que son las fuentes literarias, los grabados y los impresos. Y bueno, pues ya iremos al itinerario de Caridad Hospitalaria, que es la serie arqueográfica. Su ubicación cartográfica, para quienes no están, bueno, muy en contacto, es en el estado de Puebla. Y bueno, pues el sábado 22 de septiembre del año, pero de 1579, fue la fecha de la primera acta de cabildo que menciona la fundación de la Villa de Carrión, por lo que se conmemoraron apenas sus 443 años de situarse en un valle que tiene ventajas hidrológicas y ambientales, las cuales desde tiempos novohispanos permitieron pingües cosechas y actualmente se les continúa identificando, entre otros, por su agro y floricultura. En la imagen está un corema urbano que muestra la distribución espacial virreinal de la Villa de Carrión, donde se fundaron conventos e iglesias de todas las órdenes mendicantes que arribaron a la Puebla de Los Ángeles, con excepción de los dominicos, quienes se establecieron en Izúcar. Se resalta la ubicación del Hospital de San Juan de Dios, el cual persiste y fue edificado con el propósito hospitalario para la orden juanina y posiblemente resultó de la emergencia de la epidemia del Matlazáhuatl de 1737. El hospital se asume que empezó en funciones a partir de 1742 porque en el libro de enfermos se registró la primera muerte. Este dato nos lo da la doctora Cruz Valdés. Esta fecha es muy importante porque al año siguiente, en 1743, ya estaban en los muros del hospital las pinturas de la serie geográfica de San Juan de Dios, con toda la retórica que ahorita vamos a ir subiendo. Bueno, el hospital es patrimonio edificado, está protegido por las leyes federales a través de la Declaratoria de Monumento Histórico, Arquitectónico y Patrimonio Nacional de 1988, y su vocación hospitalaria se conservó inamovible desde su edificación hasta el año 2015, que se trasladó al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, y bueno, pues dejó su vocación hospitalaria, pero dio paso a su vocación cultural. Pasemos ya al tema de lo que son las representaciones. La muerte, realidad ineludible, se representa y se asocia a una ruptura. En el caso de quienes están llamados al camino de la santidad, es el inicio de los milagros y continuación de su obra. Así, para la figura de Juan de Dios, quien generó con su legado asistencial hospitalario repercusiones permanentes en el devenir histórico, es importante estas preguntas que voy a lanzar. ¿Por qué su proceder y su carisma, la caridad, ha trascendido hasta nuestros días en obra inmaterial y material, la cual continúa recordándonos que la inminente temporalidad humana no es el límite para ser transformador e inspiración en la historia? Pero, ¿quién fue? ¿Quién fue San Juan de Dios? Acá, bueno, presento lo que es la cronología que me marcan sus biógrafos. En la historiografía actualmente hay nuevas propuestas que inciden cambios, sin embargo, ahorita nos vamos a quedar con la tradicional, que marca su nacimiento en el año de 1495 y el de su muerte en 1550. Para su canonización en el año de 1690 se siguieron las disposiciones tridentinas y como parte de los programas iconográficos autorizados para la veneración de los santos, se conformó su arqueografía en diferentes soportes y, por supuesto, entre los más utilizados, pues fue la pintura de Caballete. Aquí, bueno, enumero. Y la parte que resalto es el compromiso que en 1586 quienes lo siguieron tomaron los votos de pobreza, castidad, obediencia y hospitalidad. Importante es mencionar que él no fundó ninguna orden. En realidad sus colaboradores lo siguieron después de ver su proceder. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque de muchos de los místicos que ahorita se han comentado, de alguna otra manera fundaron o, bueno, hicieron esta parte, ¿no? San Juan de Dios no. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer y a partir de ahí, bueno, pues sus seguidores o quienes lo acompañaron continuaron con ese carisma, ¿no?
Bueno, en esta imagen estoy poniendo una portada del sermón. Esto ya es en la Nueva España, en el año de 1700, cuando se celebró lo que fue su canonización. En el centro pues hay una imagen muy linda que la verdad me gusta usar mucho. Esta pues es moderna y representa a los 5 primeros seguidores de San Juan de Dios que estuvieron y que ahorita se los voy a mencionar. Y bueno, en la otra imagen pues está la portada de sus constituciones. Así el apostolado de Juan de Dios y su propuesta hospitalaria pues fue acompañada, como les estaba yo comentando, por seguidores. ¿Quiénes son estos personajes importantes? Bueno, pues fue el maestro Juan de Ávila, conocido como Angulo, y sus fieles colaboradores que transformaron también su vida junto con sus nombres fueron Antonio de Aragón, quien recibió el nombre de Antón Martín, a quien se le conoce por haber sido su primer y más cercano discípulo. Le siguieron Pedro Velasco, quien fue nombrado Juan Pecador. Domingo Piola se convirtió en el hermano Domingo Benedicto, y de los otros 2 compañeros solo se conocen como Simón de Ávila y Juan García. En realidad ellos tuvieron presencia en la Nueva España a partir de 1602, se les autorizó que viajaran, pero ellos arribaron hasta el año de 1603. Ahora, en el caso de las fuentes literarias, bueno, pues es importante mencionarlas porque se conformaron como sustento para los procesos de canonización. Aquí, para el caso de San Juan de Dios, pues hay 2. La primera, que es la vida y muerte del bendito Padre Juan de Dios, fundador de la Orden de la Hospitalidad de los Pobres Enfermos, pues es con la que se hicieron también grabados, que ahorita los vamos a ir observando, por artistas que fueron parte también de la corte, o sea, no era cualquier grabador, tenían que estar autorizados para que pudieran ellos generar estas imágenes, y las conformaron desde 1659, que es la edición. La otra edición que vamos a ver es el epílogo histórico de la prodigiosa vida del más activo incendio de caridad y misericordia, San Juan de Dios. Esta es de Lucas Juan Pedro de Almendros y se acerca más a la serie de las pinturas por la temporalidad, porque esta fue en 1732, y menciono que ustedes en la biblioteca aquí tienen una copia del facsimilar que está en la biblioteca Palafoxiana. Bueno, a partir de este itinerario de caridad que yo mencioné, empezamos con lo que es la serie geográfica del Hospital de San Juan de Dios. Esta consta de 27 lienzos, de los cuales 19 son de gran formato, son 2 arcadas y 2 laterales, además de una serie alusiva de 4 ángeles. El programa iconográfico se realizó bajo la responsabilidad del Cabildo Catedral, y del cual 2 de sus canónigos en comisión fueron donantes, y son a saber don Antonio de Nogales Dávila y Joseph Flores Morenos, quienes contactaron a los maestros pintores Luis Berrueco y Pablo José de Talavera, quienes para el año de 1743 probablemente entregaron la serie, que fue emplazada en el claustro bajo del conjunto hospitalario. Aquí iba yo a hacer el comentario de que el obispo era Pedro Nogales Dávila y el canónigo era Antonio de Nogales Dávila. Era nada más la puntuación que iba yo a hacer. Bueno, estos cuadros han permanecido in situ aún para sus restauraciones, y solamente 2 o 3 han salido a exposición. Estos cuadros fueron removidos de su emplazamiento original al ser identificados por la doctora Vargas Lugo y Marco Díaz de la UNAM para su intervención y conservación, y se colocaron en un espacio dentro del mismo hospital, que es una pinacoteca, en donde se encuentran. Lamentablemente creo que todavía no es posible visitarlos, y bueno, pues vamos a hacer, sin embargo, un recorrido virtual a vuelo de pájaro, y por cuestiones de de tiempo, muy rápido. Acá están parte de los pintores, puse las grafías, tienen una gran trayectoria ambos, y bueno, hay mucha obra de ellos en diferentes templos. El tiempo no nos va a dar, pero es importante mencionarlos, y pues, acá están sus grafías. Bueno, pues bienvenidos a lo que es la pinacoteca del Hospital San Juan de Dios. Este es el emplazamiento en donde se encuentran, en el 2º piso. Esta es la entrada, como se tenía si alguien ha tenido oportunidad o tuvo oportunidad de visitarla en su momento. Esta es la disposición en la que estuvieron los cuadros, y sí quiero comentar que esta disposición
pues en realidad ya no se encuentra siguiendo el orden lógico que debería de tener, no tiene una curaduría, simplemente se acomodaron los cuadros conforme a los espacios y conforme a los tamaños de los cuadros, ¿no? Entonces, bueno, yo ahorita la presentación la he ido acomodando y también así fue mi trabajo. Así es como se encuentra la disposición de los cuadros. Estas son las salas en donde están, solamente ahorita estoy presentando la sala que yo identifiqué como la 2A, y así es como se encuentran los cuadros cuando ustedes vayan a ver la exposición. Bueno, como todas las hagiografías, pues siempre tienen ahora sí que un principio que abarca lo que es el nacimiento del santo y conforme a la fuente literaria está el pareo de lo que es el grabado, ¿no? Ahorita, bueno, en cuestiones de historia del arte hay muchas cuestiones iconográficas, pero aquí solamente voy a mencionar que en muchos de los grabados no se introdujeron todos los elementos dentro de lo que son las pinturas. Aquí se está tratando de colocar pues los orígenes del santo que están muy alejados de lo que es en realidad los orígenes humildes de donde él surgió. El siguiente, que no tiene un grabado, pero que la imagen es muy recurrida en todas las hagiografías de los santos, pues es lo que es el bautismo. Otra imagen que también está dentro de la serie geográfica que podemos ir analizando, pues es esta mística que nuestros personajes se dedican, generalmente son pastores, ¿no? Está también lo que es el grabado, y en la parte de abajo, bueno, pues está firmado el cuadro por Pablo José de Talavera. Este otro cuadro, pues es otro pasaje de la vida de San Juan de Dios, donde está representado con las manos en posición orante. Es un cuadro de Luis Berrueco, y también pues nos habla de que él ya está siendo llamado a esta presencia mística, aunque todavía no se ha hecho la transformación. Aquí es cuando realmente inicia la parte mística con San Juan de Dios, cuando él va y escucha el sermón de Juan de Ávila, es cuando él se infiltra de este llamado que es el que se estuvo mencionando en las ponencias anteriores, y él en ese llamamiento empieza a pegar gritos, las personas que están a su alrededor se asustan, lo tipifican de loco, y entonces lo recluyen en un hospital en donde es tratado como loco con esos procesos y tratamientos que se daban en esa época para todo lo que eran los enfermos mentales. Sin embargo, ya dentro de su proceso lo vuelve a visitar Juan de Ávila y le dice que tiene que rectificar que no es la manera en la que él debe de seguir su llamado, sino que él debe de dedicarse a los más pobres. Entonces, él empieza su camino, toma los votos y se le hace la imposición del hábito, que este cuadro es muy importante porque si ustedes pueden ver, se encuentra Juan de Palafox representado, que es el que está colocando el hábito al santo. Son personajes en temporalidades totalmente diferentes. Estamos hablando que San Juan de Dios tuvo siglo XVI y es 1495 y 1550 cuando él está. Juan de Palafox llega en 1640 a Puebla, entonces estamos hablando de temporalidades. Y este cuadro es interesante porque en la parte de abajo está lo que es el donante, que es en donde encontramos el nombre de don Antonio de Nogales Dávila, que fue el canónigo, de quien ya ahorita hicimos mención, y se encuentra también representado en el cuadro, es el que está en la parte de atrás junto al personaje, que es el personaje que no tiene ropa eclesiástica, sino civil, es el primer personaje, él es Antonio de Nogales Dávila, ya identificado. Bueno, esta es parte de la obra que él hace. Es un cuadro muy bonito. No se alcanza a ver por la parte de arriba, pero hay un recuadro en la parte de arriba que es la representación del grabado que se encuentra en la parte superior derecha. Es una combinación de dos grabados. Esto es parte de lo que es muy interesante en la historia del arte, ¿no? Que de dos imágenes se pueden conformar, pues ahora sí que representaciones que nos hablen en conjunto de pues del suceso que se está representando. En este caso, pues está San Juan de Dios en estos dos grabados conjuntados en un solo cuadro.
Otra imagen que también nos presenta esta mística y esta espiritualidad y su actuar es cuando él está recibiendo a un pobre que llega al hospital y le lava los pies y se da cuenta que tiene unos estigmas y que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es también muy interesante porque la hospitalidad de San Juan de Dios efectivamente no estaba limitada nada más a los pobres. Él recibía a todos en el hospital siempre y cuando tuvieran alguna necesidad. Además, él instituyó el hecho de que se les diera esta higiene, esta limpieza a todos los enfermos, cosa que todavía en esas épocas en donde él está, pues no se utilizaba, ¿no? Esta es otra imagen de la serie, donde está en 3 momentos representado cómo él está ayudando y está rescatando de un incendio que hubo en el Hospital de Granada y donde él participa pues para sacar a todos los enfermos, y es cuando la población de Granada le hace todo el reconocimiento. La siguiente imagen pues es también muy elocuente, que nos habla de cómo él va y pide. Sus maneras eran muy poco ortodoxas para pedir, como comentaba el maestro José Luis, de que él siempre estaba en muchas necesidades, entonces siempre se veía en esta necesidad de solicitar apoyo, y va y visita aquí a un rico genovés, según la cartela, y le niega el apoyo. Entonces él carga pues al difunto y se lo lleva y se lo presenta, ¿no? Entonces tenía ciertas maneras muy particulares, ¿no? De hacer la sensibilidad para que estuvieran con él, ¿no? Esta es otra imagen muy bonita en donde se representa a este enfermo que no quiso recibir la extrema unción, y es interesante porque a los juaninos generalmente de la orden los representan descalzos, es una característica en esta serie de pintura, y también al cabildo eclesiástico o al clero secular están pues en la parte de arriba, que se les puede identificar perfectamente, ¿no? Porque llevan otra vestimenta, y en la parte superior derecha están preparando los alimentos. Parte de la recuperación o de el medicamento que se manejaba en términos modernos era la alimentación. Entonces este cuadro nos habla en la parte de arriba de cómo era importante en la dieta de los enfermos la alimentación, que no tiene nada que ver con el grabado original, ¿no? En la vida de San Juan de Dios, que es muy corta, y en este ayudar a los demás, se encuentra a un joven en uno de sus pasajes que se relatan en un río. Él cae, lo salva y se enferma porque, bueno, las temperaturas del agua hacen que él caiga muy enfermo, y en este cuadro podemos ver cómo él ya está en un proceso en el que ya no va a poder recuperarse. Es muy bonito porque no solamente lo están acompañando la Virgen, que está secando sus lágrimas y su sudor, sino es interesante esta representación que es muy novohispana, porque hay una mujer, no sé si alcancen a distinguirla del lado derecho, que ha salido en otras de las representaciones que pasé, y al fondo no se ve muy bien la imagen por cuestiones de la luz para sacar las fotografías en la pinacoteca, pero hay una esclava negra. Esos son elementos en la pintura que también son inclusivos y que de alguna de otra manera pues podríamos también hacer una lectura, ¿no? De que pues San Juan de Dios, si la queremos ver por ese lado, pues él daba la hospitalidad a todos. Claro que aquí el elemento de que esté ella en esta representación pues es un tema no hispano. Bueno, este es el cuadro que yo considero que es muy, muy importante porque pues es el tránsito, ¿no? Ya este es el momento en que él muere. Es el cuadro que está firmado por uno de los autores y además es el que está fechado. Es el que nos da la pauta para saber que a partir de aquí es de donde se generó la serie. Tiene también su grabado. Y bueno, con la muerte, como comentaba yo, que a pesar de su deceso, pues su misión hospitalaria no se suspendió, sino que esta, como comentamos, continuó con sus colaboradores iniciales,
a quienes pues seguramente se fueron uniendo muchos más hombres seducidos por este carisma y pues ha trascendido y ha sido testigo transformador y pues una figura muy importante que está en estas representaciones. Estos cuadros que están aquí nos muestran que después de la muerte vienen realmente los milagros. Esta es la parte importante de este santo, que al él dejar la vida terrenal, empieza realmente los momentos de los milagros que se representan ya en la parte derecha, cuando él está haciendo pues la transformación del moro, ¿no? Que está presentando el credo y que ya está haciendo una transformación. Esta es la serie de Los Ángeles, que también está dentro del hospital, y en las cartelas son mucho más alusivas a todo lo que era pues toda la obra de San Juan de Dios. Creo que por cuestiones de tiempo me he extendido demasiado. Se distorsiona un poco el tamaño de la imagen. Y bueno, a mí siempre me gusta terminar las presentaciones con esta leyenda que se recupera de sus cartas, que bueno, me voy a permitir leer porque parece ser que no se ve muy bien aquí, aunque la parte más linda, aparte de lo que está en la parte de arriba, permítanme por favor, porque no la traigo impresa, pero cuando dice que vuestro desobediente y menor hermano Juan de Dios, si Dios quisiera moviendo más empero callando y en Dios esperando, el que desea la salvación de todos los suyos, y él siempre se despedía con esta grafía. Creo que la invitación que nos hace San Juan de Dios ha quedado a través de los tiempos. Esta imagen que él tiene de ayudar a los más pobres se ha retomado en muchos de los carismas y de los actuares. Está muy presente en la orden de la Madre Teresa de Calcuta, que ha atendido a los más pobres de los pobres, y de alguna u otra manera pues su carisma sigue presente y va a seguir trascendiendo, sobre todo bueno, pues en este caso en la pintura y en la obra que se encuentra en el Hospital de San Juan de Dios. Por su atención, muchísimas gracias. De ratas. Son muchos nogales, Antonio. Sí. Pedro. Sí. Bien. Sí, el carisma juanino hasta la fecha es uno de los más complicados. Tuve la oportunidad de hablar con el provincial hace algunos años y me dijo que tenía 2 novicios. El carisma es tan difícil y como tiene esta particularidad de atender a los enfermos mentales, no todo el mundo le entra. Entonces, es una orden pequeña, pero con una autoridad moral tremenda y que se sostiene en muchas partes del mundo, incluido en nuestro país, ¿no? Lo que hizo Gaby fue pues, encontrar un fenómeno muy específico en Atlisco que, pues, por malas decisiones culturales, por mala praxis gubernamental, pues apiñó literalmente las pinturas el edificio sin orden ni conciertos. Gaby se percató de que necesitaban un orden iconográfico. Hasta la fecha, bueno, es un proyecto que Gaby tiene y que está en proceso, que por politiquerías y otras cochinadas no ha podido salir adelante, pero a lo que voy a decir esto, Gaby hizo toda la talacha del historiador del arte, y parte de esa talacha, sobre todo en la Nueva España, es encontrar el original, es decir, encontrar el grabado en el cual la pintura está basada, porque ustedes saben que el artista virreinal no era totalmente libre, es decir, no le encargaban una serie y dijeron, no, pues échatela como quieras. Después del Concilio de Trento, las disposiciones para pintar a todos los santos y a todos los personajes del mundo católico tenían una serie de reglas que se volcaban en tratados de pintura. Al pintor se le facilitaba el tratado de pintura y a veces se le daba incluso la colección completa de estampas, diciendo, esta estampa la quiero en grande y la quiero a color y en 3D, ¿no? Y se dio cuenta que las pinturas de Atlisco eran 10 veces más ricas que los grabados españoles. ¿Por qué? Porque ahí estaba la riqueza del territorio, ahí estaba la plata, ahí estaban los ingredientes súper exóticos del Nuevo Mundo, estaba la esclava negra, que aparece en 3 ocasiones. ¿No pusiste de las prostitutas, te acuerdas? Estaba al principio. Hay un episodio donde, de estos métodos poco ortodoxos, San Juan de Dios se mete a un burdel en Cuaresma y empieza a predicarle a Cristo a las prostitutas. Y en ese cuadro en particular se ve bien la esclava negra en la parte izquierda. Entonces, bueno, habla de un mundo rico,
complejo y que está exigiendo su propia representación. Y es decir, tuvieron estos dos pintores la destreza de decir, aquí estamos, estos somos, y somos algo distinto a España. ¿Sí? Y bueno, seguramente es una investigación que dará además, sobre todo en los estudios posteriores de Gaby, pero a lo que voy es a esto, es muy nuestro, está aquí cerquita, y hago votos para que pronto se pueda visitar de la mejor manera. Pues bueno, muchísimas gracias, Gaby. Abrimos el espacio para preguntas, ya sea de los que están aquí o de los que nos acompañan en línea, para cualquiera de nuestras tres ponentes. Adelante. ¿Cómo se han adaptado como todas estas ideas de la mística y la filosofía a este contexto más globalizado? Eso es para Tania, ¿no? Pues mira, yo creo que justamente es parte de lo que me preocupa, ¿no? De mi preocupación que expresaba un poco al final, ¿no? Creo que la mística, igual que la filosofía, o igual que un montón de cosas importantes en la vida, que son las que fundan la vida humana, son un poco desterradas, ¿no? Son mal vistas en la época contemporánea, ¿no? No son productivas, es como estar perdiendo el tiempo y hay que hacer que la máquina produzca, ¿no? Entonces, sí creo que no se han adaptado mucho, pero eso no significa que sean innecesarias. Al contrario, yo creo que se hacen más necesarias incluso que en otros momentos de la historia, ¿no? Y es como un poco una idea que yo tenía que ahora, después de escuchar a Lulú, me quedó como muy clara, ¿no? O sea, sí, si hay un tema de depresión, pues claro que la mística es una vía, ¿no? Una vía terapéutica incluso. Algo que noté, bueno, de los místicos de los que hablé, pues tienen en común el tema de la guerra, ¿no? En Europa. Entonces, cómo frente a esta necesidad, frente a este desamparo, la mística tiene una palabra que decir, ¿no? Bueno, no de decir pues como, propiamente, como discursivamente, ¿no? Pero sí hay una cosa que sana y que orienta la vida, que orienta. Entonces, sí creo que no se han integrado, creo que no hay lugar para la mística ni para la poesía en el mundo contemporáneo globalizado, pero creo que son indispensables, ¿no? Un poco, como decía Karl Rahner, ¿no? El siglo XXI será un siglo de espiritualidad o no será, o sea, si no volteamos la vida de verdad a otra manera de ser, de pensar, de relacionarnos con las cosas, con nosotros mismos, ¿no? Este asunto de que nuestro propio cuerpo sea como una máquina, ¿no? Que no nos permitimos ni siquiera tener una gripa y nos tenemos que sentir bien porque tenemos entregas. Hay que sentirse bien, entonces te tomas algo para sentirte bien, que ni siquiera permites que tu propio cuerpo descanse un poco, que le exiges y que lo tratas como una cosa, como una máquina. Pues yo creo que son síntomas, son signos de que de verdad algo está muy mal entre nosotros, ¿no? Y que tenemos que cambiar. Por ahí lo veo yo, para seguirlo pensando. Muchas gracias. Pablo. Sí, bueno, primero que nada, felicitaciones a las tres, me parece que fueron ponencias profundamente bellas, muy, muy, muy disfrutables. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es para Tania, como partiendo de esta figura de Pierre Teilhard, y bueno, trayéndola como quizá más a la actualidad, sabiendo que el quehacer científico hoy es cada vez más atomizado, hiperespecializado, desanimado completamente, pues las preguntas como, ¿hay todavía posibilidad de darle un lugar a la mística dentro de la labor científica? ¿Y cómo logramos esta apertura en espíritus científicos que han sido formados para específicamente rechazar todo lo que escape de su razón? Esa es la primera. Y la segunda es para Lulú, y quizá como relacionándolo mucho con esto que decía Tania ahorita en la respuesta, con el lugar del cuerpo, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el papel que tú intuyes del cuerpo en esta experiencia que significa lo humano, en específico en San Juan de la Cruz y en general en la experiencia mística? Bueno, el papel del cuerpo, o sea, no hay experiencia mística que no involucre la corporalidad, porque
O sea, es una experiencia que se siente, ahorita que mencionaba, por ejemplo, la doctora con las pinturas y que se muestran, por ejemplo, estotomas, estas marcas, estigmas en la piel, es señal de algunas místicas de que lo sentían, o sea, de que sentían su experiencia muy fuerte, ¿no? Pero hay otra cosa también muy importante con cómo se relaciona la mística con la corporalidad, que es esta cuestión de la intuición, y es algo que nos mencionaba el profesor Gaska, que a veces es algo que se siente y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Con San Juan de la Cruz es fundamental porque su relación con el cuerpo incluso es erótica. O sea, incluso es erótica en tanto que siente un deseo primero, o sea, siente antes que nada un deseo, siente unión, siente amor, y eso es algo que compartimos todos. O sea, todos hemos experimentado amor, quiero creer. Entonces es algo que de verdad la experiencia mística es una vivencia corporal, y San Juan de la Cruz de verdad que lo expresa muy bien en el cántico espiritual, por ejemplo. O sea, de verdad es algo, bueno, a mí me parece conmovedor saber cómo se refiere a espera del amado, a la ternura, todo esto. Entonces yo creo que sí, la corporalidad no puede desligarse de esta experiencia, ¿no? Y incluso, o sea, como lo decía, el primer paso es como la intuición, sentir que algo está aconteciendo, ¿no? Y creo que esto se relaciona, por ejemplo, un poco en teoría del conocimiento, algo que nos había enseñado Milton, que es como insight, de pronto te llega como el chispazo de algo. Entonces, o sea, creo que se relaciona, ¿no? Son a veces conceptos que no pueden ser como comprobados científicamente, pero que sí están presentes en las vivencias humanas, que son vivencias compartidas. Muchas gracias. Pues qué bueno que contestó lo primero, porque así me da tiempo de... así como la pregunta, así de, ¿hay posibilidad de que la ciencia retome algunas de las características de la mística, que no sea así? Teóricamente sí hay posibilidad. ¿Por qué? Pues porque finalmente la ciencia es un producto de las personas, y las personas tenemos libertad. Así como muy teóricamente, pues sí somos libres, y se supone que sí, y entonces pues sí, posibilidades sí hay. ¿Cómo? ¿No? Ahí está la pregunta. ¿Cómo? Creo que estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo de respuestas de preguntas que nadie ha preguntado, ¿no? Y creo que por ahí va el asunto. O sea, como que antes de preguntarnos si lo necesitamos, lo tenemos. Y luego ya aprendemos a usarlo, y luego ya... y nos pasa con un montón de cosas, particularmente con la tecnología que nos rebasa, ¿no? Entonces creo que pues vale la pena como detenernos en la pregunta, en preguntarnos cosas, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido tiene esto que voy a investigar? ¿O qué sentido tiene hacer ciencia? ¿Para qué la ciencia? ¿Para quién la ciencia? Entonces, y creo que este asunto de hacerse preguntas tiene que ver también con un momento de detenernos, de pausarnos, ¿no? Veía hace unos meses una conferencia de estas de formato de TED Talk, que decía que parte de como de la invasión de la tecnología en nuestra vida cotidiana es que las pantallas, particularmente las redes sociales, pero todo lo que tiene que ver con pantallas, no tienen como, no tienen cosas que se detengan, o sea, no se detienen nunca, ¿no? Como que son infinitas. Ese es el asunto, parte del problema. Antes, pues sí veías la tele, pero se acababa el programa, leías una revista, se acababa la revista, lees el periódico, se acaba el periódico, pero este asunto de que no haya ninguna cosa que detenga tu scrolling, ¿no? No hay nada que te detenga de seguir busque, y entonces ahí te puedes estar. Entonces yo creo que cómo propiciar como estos espacios, pues deteniéndome, ¿no? Ya, no. Y no se trata como de hacer cosas muy radicales, pero creo que ya lo más radical es como detenerte, hacerte preguntas. Y yo creo que favoreciendo también como espacios de silencio, creo que es súper importante. Estamos muy atarantados todo el tiempo de muchos ruidos, de muchas cosas que nos distraen. Y yo creo que sí hace falta espacios de silencio, de interioridad, de escucharnos a nosotros mismos también. De pronto estamos como muy cumpliendo expectativas
sociales, o familiares, o laborales, las de la escuela está bien que las cumplan, pero sí, yo creo que sí es importante como detenernos un poco y decir, bueno, ¿y esto para qué lo quiero? A lo mejor después de un rato me doy cuenta que ni lo quería tanto. Por eso ya cuando lo consigo, y cuando no era realmente algo que yo quería, ya cuando lo consigo, pues ni me importa, es que nunca lo quise. No sé, como eso, como hacernos preguntas. Yo creo que esa es como la capacidad humana fundamental en este asunto de hacernos preguntas, y creo que entre tanta respuesta como barata, una respuesta que no ha sido buscada, que no ha sido trabajada, pues se va abaratando, se va haciendo como muy superficial. Pero bueno, pues igual, aquí por donde lo veo, no sé, ¿qué más se te ocurre así? Muchas gracias. Yo añadiría que los injustos ataques que recibió Taylor tenían que ver con esta imprecisión, ¿no? O sea, se le acusó de hacer un catecismo para científicos o de hacer ciencia para creyentes, y ahí lo paradójico sería que tuvo una mejor recepción en el mundo científico que en el mundo creyente. Y eso fue el drama de su vida, ¿no? Y bueno, habría que ver si ahorita hay tendencias que traten de empatar. A lo mejor la física cuántica tenga algunas cuestiones que pueden empatar con la experiencia mística, ¿no? Pero hay que rascarle ahí un poquito, ¿no? Doctora María Eugenia, y luego, ¿qué es la otra? Ajá. No sabía yo que estaba en línea y vine y me alegro de haberlo hecho. Les agradezco mucho y se me ocurren algunas reflexiones. A partir de lo que dijeron, algo más creo, como que la mística transfigura la realidad, la nuestra y la de nuestro entorno, nos conecta con el cosmos, como ya allá nos va a hacer ver, con toda la humanidad, pero te vincula con alguien. Te vincula con alguien que en el caso de los místicos como San Juan de la Cruz o como Ibn Arabi en el mundo de los sufíes, con alguien con el que te relacionas matrimonialmente. La metáfora del desposorio místico es muy propia de los carmelitas más que de otras tendencias. Lo que me parece como muy importante es que, y creo que se habló poco, que la experiencia mística va acompañada de noches horrendas, dice San Juan. La noche de los sentidos, la noche del espíritu, te dejas sin ninguna luz, solamente con el recuerdo lejano de haberla tenido. Entonces me parece muy importante porque estamos viviendo una noche horrenda en la historia y hay un tema que es central. Esa especie de purificación, pero no en el sentido moral, sino de purificación, de transformación de la sustancia humana, la tuya y con la que estás vinculado por la experiencia mística. Entonces creo que sí me parece como muy importante saber qué es la experiencia mística, ese claroscuro del que hablaba Lourdes. Por otra parte, una experiencia mística, a ver, estamos hablando de la experiencia mística cristiana, porque alguien preguntó de la experiencia mística y la globalización, pero si de algo hay efervescencia ahora, es de experiencias místicas. Los registros akáshicos, el yoga, la yoga, la platicada con los ángeles, hay experiencias muy interesantes, no minimizo los cuencos, o sea, hay una búsqueda enorme de sentido a partir de la no racionalidad lógica. Entonces, como que el desafío está en qué de esto nos está humanizando y qué no. ¿Qué de esto transforma mi vida? Y para mí experiencias místicas que no te llevan al amor del prójimo, ahí es donde San Juan de Dios me llegó mucho, que no lo conocía casi. Bueno, y con todos los mitos de las vidas de los santos, porque los santos son también no tan así, Bueno, son construcciones, totalmente son construcciones. Las vidas que leía de niña, bueno. Entonces, si no termina, me dice de Romer cuando tuve esa mención, que es la experiencia mística por excelencia. Me acuerdo que en un congreso de teología que me hablaban de esas cosas, yo decía es que la experiencia mística es el encuentro con Dios y alguien me dijo,
el encuentro con los otros es una experiencia mística. ¿No? Es que se me parece, y todo el Nuevo Testamento va en esa línea. Y lo último que se me hacía es todo el tema de la ciencia. A ver, el estatuto de la ciencia positivista está en crisis, para empezar. Entonces ya Desencaizan decía que las leyes del universo se parecían más a una obra de Bach que a una fórmula matemática. Entonces, primero ya hay otras formas, está en crisis. Los que somos constructivistas en el conocimiento no consideramos, como la postura positivista, que podemos apropiarnos de la realidad directamente con la mente. Que la realidad ahí está y solo hay que descubrirla. No. La realidad la construimos. Entonces, ya hay posturas en las ciencias sociales, pero involucra a las llamadas naturales. Pues. Entonces, nada más por decir que hay todo una transformación en la concepción de la ciencia que entra, se cruza de repente con todas estas cuestiones de otras formas de ver la realidad. Y algo que a mí me genera muchos interrogantes es el cuerpo. ¿Sí? Hay quien dice en la iglesia de Santa María la Victoria en Roma, hay una escultura de Santa Teresa de Jesús, hay un momento en la vida de Santa Teresa de Jesús que una daga de fuego la atraviesa, ¿no? Y hay quien dice era el amante de Bernini con un orgasmo. No, a ver, Bernini el que hizo esa escultura. Entonces, la experiencia misa es un orgasmo espiritual. Pero luego las fronteras con lo corporal, oigan, sabemos mucho dentro de la iglesia también de historia, no nada más el tema de la pederastia, sino de la... ¿Dónde están esos umbrales? Pero estoy de acuerdo en lo que dijo Tania. El místico habla de que todo su cuerpo, y lo dijo también Lourdes, todo su cuerpo experimenta esa especie de atracción brutal, de ese amor tan brutal, ¿no? Pero es un tema que yo me hago muchas preguntas y cuando tenga más ideas les comento sobre el tema de la mística. Javier Sicilia acaba de dar un taller en la UNAM sobre erótica y mística. Bueno, pues todo eso es lo que me encanta el tema y me entusiasma y gracias. Y me encantó conocer a San Juan de Dios. Bueno, uno sabía de los juaninos y todo eso, ¿no? Pero te conmueve eso de que, a ver, no quieres ayudar al difunto, aquí te lo traigo, como diablos no. No, o sea, te indica de un carácter. Para mí eso es mística. Sí, toda la tradición. Esa es la experiencia, aquí está Jesús, cara. Bueno, ya. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gael, por favor. Yo voy a hacer dos preguntas, una para Tania, una para tú. Habías mencionado, bueno, primero muchas gracias por las conferencias maravillosas y algo que me quedaba como un poco cierto es que habías mencionado un poco el asunto de que la ciudad no deja entrar a las experiencias místicas y varias veces repetiste espacios de silencio y la urbanización es un tema muy materializado de la globalización, ¿no? Espacios en donde no hay silencios, en donde hay puro movimiento, en donde no se duerme, donde las periferias se expanden y se expanden y se expanden y no se planean, ¿no? Y los centros se pierden, etc. Y yo pienso mucho como el caso obviamente es la Ciudad de México, que su mancha urbana es ya incontrolable, pero también la de Puebla, que en los últimos 5 años se ha urbanizado a un nivel brutalísimo, en el cual uno ya va más para allá y dices, oye, esto hace 2 años no existía. Entonces, ¿qué nos depara? Y lo digo porque mi mamá y porque yo soy de allá también, a los citadinos, ¿no? ¿Qué nos depara a los citadinos en este proceso en el cual la ONU, siendo lo que sea, dice que en 10 años 80% de las poblaciones van a vivir en ciudades, ¿no? Y esas ciudades van a ser megalópolis, y entonces van a ser zonas conurbadas, y van a ser movimientos, espacios y silencio. Entonces, ¿qué nos espera a los citadinos, a las citadinas, a la gente de las ciudades que con la experiencia mística, que es posible tener un encuentro con Dios en el transporte público, si va
atosigado de gente, no sé, en Pantitlán o en alguna estación verdaderamente el hacinamiento es muy profundo. Y la segunda es para Lulú respecto al amor, es, bueno, también, ¿qué nos espera de esta profunda experiencia mística del amor en un momento en donde el amor se experimenta como otra mercancía más, en un mundo de liquidez, de relaciones no duraderas, de relaciones que son ínfimas, ¿no? Que no saben a nada, que no tienen... Y además en uno en donde se ha puesto también tanto en crítica el otro extremo de la institucionalización de la familia, con los dos hijos, el perro y el domingo de la misa, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Muchas gracias. Gracias, Gael. Muy fácil. Bueno, yo puedo empezar con esta cuestión del amor y con el comentario anterior que me llamó mucho la atención porque es cierto, o sea, regresando a esta cuestión de cómo la noche oscura del alma, que es un poema de San Juan de la Cruz, produce un profundo dolor. Sin embargo, pues San Juan de la Cruz menciona que es una noche de amores inflamada, que se relaciona un poco con lo que presentaba Gael, y varias veces menciona como, oh noche que me guías, ¿no? Entonces, o sea, la noche es todo un proceso, pasar todo un proceso para llegar a un estado culmen de unión mística en el que se es pleno, y lo que si bien es cierto es que después de haberla vivido se vuelve a estar otra vez en contacto con esa unión, ¿no? Entonces, ya relacionado con lo que me preguntaba Gael, pues creo que es empatable esta idea de la noche oscura con lo del amor, que buscamos todo el tiempo como conectar. O sea, esto se relaciona, por ejemplo, ahorita en el amor líquido, en que todo es líquido, se busca conectar, por ejemplo, de manera rápida, ¿no? Con el yoga o con sesiones de cualquier cosa moderna, ¿no? Incluso con cosas alucinógenas, es una conexión instantánea, ¿no? Es una manera de buscar una conexión rápida. Sin embargo, lo que nos enseña, por ejemplo, San Juan de la Cruz, es que hay un amor que es duradero, ¿no? Que creo que pensarlo de esta manera nos ayuda a posicionarnos en un momento en el que todo, pues como lo decías, es líquido, nos ayuda a posicionarnos, a ver que hay como un valor más grande, y pensarlo así, pensar que estamos como unidos con el misterio pues es algo mejor, ¿no? Es una cuestión que, por ejemplo, menciona Juan Martín Velasco, pensar como unión divina, porque esto como que reúne no importa las religiones, sino que siempre se está como en búsqueda de algo más grande. Pero para eso es muy importante, por ejemplo, lo que mencionaba en lo que les platiqué en mi ponencia, que es muy importante para eso tener fe, posicionarnos ante un mundo de dolor, ¿no? Y de desesperanza. El amor sí se posiciona como revolucionario, pero también hay que encontrarle sentido a esta frase, porque yo me he encontrado, por ejemplo, mucho en Instagram, que palabras vacías, ¿no? Como estás llena de gotitas tiernas, no sé, cualquier cosa, pero de verdad, palabras que están juntas, y de verdad no tienen ningún sentido. Entonces yo creo que de verdad encontrar el sentido profundo de esto es dejar como de pronto de lado estas cuestiones como repetitivas, que nos hacen caer como en una banalización de algo que en realidad es muy profundo y que motivó a varios místicos, ¿no? Y ya. Muy bien. Pues gracias por las preguntas. También comenzar agradeciendo a Maru, ¿no? Que nos ayuda a notar cosas, a ir haciendo, como ir pensando, que creo que es parte de la intención, ¿no? Que se haga un diálogo donde cada quien va viendo, poniendo cosas, ayudándonos a pensar, ¿no? El proceso del pensamiento es un proceso colectivo necesario. Y bueno, pues un poco enfocándome a la pregunta. No es grosería, no es mala respuesta, pero pues ¿qué nos espera? Pues tú dime qué nos espera. O sea, yo tengo 53, tú tienes 20, tú dime qué nos espera, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Yo creo que siempre
siempre tenemos posibilidades. O sea, creo que hasta en el lugar más adverso, en la situación más complicada, tenemos posibilidades. Y a veces, si no se ven tan evidentes, pues tenemos que rascarle y construirle y ser creativos, pero creo que no solo teóricamente, sino prácticamente también como que hay posibilidades, ¿no? Sí creo que las ciudades son espacios muy ruidosos y que además se van haciendo con cierta intención, ¿no? Que puede no ser una intención neutral o una intención buena, ¿no? O sea, las ciudades no están construidas, por ejemplo, para las personas. Vivimos aquí en Puebla, pues es una ciudad para coches, ¿no? Y si estás caminando está muy difícil. En diciembre, uno de mis sobrinos venía en bicicleta hacia la uni y lo atropellaron, le pasó un camión encima. No hay espacio para bicicleta. O sea, creo que hay cosas que son casi deporte extremo, pues, en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, si es irremediable el paso o la urbanización, se me ocurre que lo que tenemos que hacer es tratar de, no podemos impedirlo, pues es más grande que nosotros, pero pues tratar de humanizar a las ciudades, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo humanizamos las ciudades? Bueno, pues eso, tratando de que haya como más espacios, ¿no? Así como están, pero bueno, pues por lo menos limpiar la banquetita, no tirar más basura, como esas pequeñas cositas que a veces de tan pequeñas parecen insignificantes, pero pues son pues maneras de ir humanizando los espacios, ¿no? O sea, te toca vivir en una casa chiquitita, en un cuarto chiquitito, pues ¿qué haces? Bueno, pues por lo menos pones una macetita, por lo menos recoges el tiradero para que no esté, ¿no? O sea, eso, creo que esas pequeñas cosas que van haciendo que... Y bueno, pues, ¿qué nos espera? Pues depende del tipo de ciudades que podamos construir, ¿no? ¿Qué nos espera? Pues dependerá un poco de los urbanistas, de los arquitectos, de los ingenieros civiles, depende de los filósofos, de los literatos, depende de los psicólogos, depende de los comunicólogos. Eso es lo que nos espera. Depende de cada uno que tiene una tarea importante, ¿no? En la construcción de la sociedad. Y la segunda cosa y la última es que a veces esperamos que el silencio sea de afuera, pero creo que el silencio es una cosa mucho más interna, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo más, el silencio es una cosa más interna. Hay veces que, bueno, yo también soy chilena, ¿no? Y todavía la mayor parte de mi vida he vivido en la Ciudad de México, he vivido más en México. Y durante varios años de mi vida me tocó viajar en el metro en horas que no eran nada agradables. Recuerdo haber estado parada frente al andén esperando, dejaba pasar 4 metros completos, así 4 veces que llegaba todo el metro, los vagones se separaban y decían, no me subo. A la siguiente, de verdad a la siguiente. Porque pues ya sé lo que hay arriba, ¿no? Y estaba atascadísimo en hora pico, tenía que hacer un trayecto de 55 minutos, 1 hora, con pues las típicas manoseadas que no se disfrutan, no, o sea, de verdad. Pero creo que incluso en ese espacio somos capaces de decir, recuerdo que también en esa época me leí Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Entonces se me ocurrió la estrategia de, ok, si voy a estar tanto tiempo ahí sentada, tanto tiempo ahí, me regresaba a una estación para agarrar el metro vacío, para poderme sentar y decía, no me importa que todos estén arriba de mí, o sea, como no me importaba hacerme otros 15, 20 minutos más de trayecto, si iba a poder estar sentada, ¿no? Decía, bueno, pues es mi momento de leer, ¿no? Ya que lo voy a hacer, pues lo disfruto. Entonces, no sé, como que esas pequeñas cosas que seguramente ustedes son mucho más creativos que yo y se les ocurren mucho mejores cosas, ¿no? Y yo creo que algo bueno e interesante es irlas platicando entre nosotros, porque lo que no se me ocurre a mí se le ocurre a Pablo y si no se le ocurre a... Y también está padre eso, ¿no? Como ir buscando estos espacios, irnos acompañando, ¿no? En estas cosas que se nos van ocurriendo, hacer un ratito de, bueno, pues voy a tener 10 minutos de silencio entre clase, o me voy al jardincito, no sé, hasta de plano me subo tantito al coche y cierro las ventanas, no sé. Pero sí creo que
creo que no porque estemos tan mortalmente enfermos quiere decir que ya nos morimos. Todavía hay posibilidades y hay que ser creativos para buscarlas. Muchas gracias. Gracias, Tania. Adelante. Sí, gracias. Quisiera complementar la duda que tenía mi compañero. Creo que es demasiado fuerte el pensar ese silencio que encuentras a través del libro. Y de ahí, en ese punto, encuentro un enfoque místico, ¿no? El poder tener esa capacidad. Y lo conecto mucho con el que comentó Ruth al inicio, en el poema, donde empieza a explicar la noche, aunque sea de noche, y dice, es que ahí está la parte del movimiento, del querer ir, y no lo define como algo malo, negativo, sino que es parte de esa dualidad, de esa pues, conexión que puedes tener con esa adversidad que presenta el mundo. Entonces yo creo que la pregunta, y está bien que la externes y que la podemos complementar, pero sería preguntar cómo es que tú podrías encontrar esa parte de necesidad con todo el caos que tienes, incluso internamente, porque habría que sumar como la parte externa y cómo se ve reflejado en su interior como ese cambio que va de la mente y que está pues también afuera, ¿no? Es tanto interno como externo. Entonces es un trabajo interno poderoso que pues creo que habría que reflexionarlo y sería como pregunta para todos, ¿no? Es como no verlo, ese movimiento que a lo mejor nos puede estar sumamente agobiando, pero entonces ahí entra la parte mística, ¿no? Es cómo yo voy a ir fluyendo con eso y cómo voy a encontrar el punto central donde encuentro esa paz y esa parte que entra la necesidad. Era más que nada un comentario y una pregunta para todos nosotros, ¿no? El hacernos puede ser quizá abrazando un árbol, no lo sé, o quizá puede ser el simple hecho de ver a una persona que ames a los ojos por un minuto y eso te detiene, ¿no? A ver como esa sensación, ¿no? Y luego de repente te da ganas de llorar. Yo tenía muchas ganas de llorar cuando escuché aquí a la doctora y fue como, ¡ay, qué hermoso que sigue hablando! Esas sensaciones que también te hacen conectar con ese espacio sagrado que tienes contigo. Y hay muchas formas de encontrarlo y yo creo que por eso esa pregunta se volvería algo más personal para cada uno de nosotros. Esa sería como importación y reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Chantal. Gracias, Chantal. Doctor. Yo creo que Tania acaba de dar pistas muy importantes en la línea y de lo que tú dices que me pareció muy rico. Yo trataba de imaginar a San Juan de la Cruz subido en el metro o subido en el transporte público. San Juan de la Cruz escribió el Cántico Espiritual, uno de los más bellos, en la cárcel, porque sus hermanos lo metieron a la cárcel. Iba a venirse a México, San Juan de la Cruz, pero ya no vino. Bueno, entonces en la cárcel, que no debe haber sido precisamente un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Bueno, eso por decir que a pesar de las violencias que vivimos, a pesar de que, a ver, Emiliano, tú trabajas el tema del agua, ¿qué nos espera? Da miedo preguntarnos. Ahí es donde la experiencia profunda, mística, y en el sentido en que decía Tania, el espacio pones una macetita, estás en el metro y te creas tu espacio. Es una especie de hábito ahí creándose esos espacios, aunque soy convencida de que se necesitan tiempos y espacios específicos de silencio, sí lo creo. Pero que es muy importante saberse hacer esos huecos cuando ya, yo siempre digo que hay quien como gorda con canasta, cuando tienes que hacerte huecos en medio de estar avasallado por un montón de cosas externas y internas, como decía la compañera. Es una búsqueda padre, pero es que se va a tener que repetir. Claro. Muchas gracias. No está aquí Belén Castaño, que por cierto fue su cumpleaños apenas, pero el fundador de la orden a la que pertenece Belén habla de experiencias místicas en el Manhattan de los años 90. Y cuando lo estudié,
para otra cuestión, yo tenía una visión como muy romántica de la experiencia mística, entonces no, pues lo tuve en una casa de retiros, en un jardín ashram, lo tuve en un restaurante, haz de cuenta, Vips, pues se llamaba Flagship. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo? ¿No? Y tiene otro poema igual en estos tenores, pero el cielo de Nueva York, y el cielo de Nueva York está lleno de aviones, ¿no? Entonces, jalaríamos el hilo hacia los místicos más contemporáneos y a lo mejor ahí podríamos encontrar un tipo de respuesta. No está Sebastián, pero Sebastián te diría Lea Paul Virilio y su estética de la desaparición, ¿no? O sea, ahí hay un dilema interesantísimo. O te montas en esta velocidad tremenda, el cohete de Elon Musk que tronó hoy en la mañana, y ahí tienes la experiencia, o te bajas, ¿no? O sea, hay de varias sopas, ¿no? Pero vas a encontrar ejemplos de personas que tienen esta experiencia montado en el cohete a toda velocidad, y también el que se ha bajado voluntario. Por ahí podríamos tener un intento de respuesta. Diana Ramírez. No, bueno, ya que estás en las recomendaciones, la biografía del silencio de Pablo León, Sí. me parece una joyita hablando de hacer sus propios espacios, incluyendo la posibilidad o cotidianidad de observar por horas una cultura y encontrar cuestiones que ya no son las y bueno, y es bien pequeñito y es súper pequeñito. Gracias, Diana. Última pregunta, Akira. Bueno, primero que nada, como agradecerles igual como por tener esta apertura. La verdad es que, bueno, yo no soy ni de literatura, ni de filosofía, ni de humanidades, yo estudio diseño. Entonces, para mí es como muy interesante igual poder ver estos nuevos acercamientos, igual para poder explicar desde mi disciplina. Entonces, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Gabriela, de la parte de intrascendera a través de la película. Creo que es algo muy bonito que también se interpone con esta parte de las letras, ¿no? Tenerlo reflejado de alguna forma física, pues tiene este momento de preservarlo, ¿no? Creo que no solamente es necesario tener como la parte pues visual de las pinturas, o que después los primeros grabados, después las pinturas, y después pues lo que puede llegar a ser unas interpretaciones actuales, modernas, ilustraciones, lo que sea, ¿no? Creo que incluso, bueno, lo viste como con esta parte de cómo inspiró y de cómo trascendió, y creo que en esa parte pues ya parte de la tradición oral pues es algo muy fuerte, ¿no? Creo que haber tenido pues como decía igual la doctora de pues tener una personalidad de, pues no me quieres ayudar, pues aquí está tu clase. Y creo que es igual entender como esos momentos de impacto ayudan a que pues tenga como este momento de iconicidad sobre la mente de las personas, y bueno, es algo que yo veo constantemente en mi carrera, ¿no? Como de qué forma puede ser que mi propuesta de diseño, porque mi solución pues no sea igual que las otras, ¿no? O sea, que no sea pues lo mismo que dijo este, además que ahora Rosa, o sea, como que de esa forma, y pues igual recuperando esta parte de humanizarnos, ¿no? O sea, creo que es importante igual no solamente hablar sobre el misterio o leer sobre él, sino también como dentro de nuestra posibilidades, pues encarnar, ¿no? Cerrar, estamos aquí, digo yo, pero pues es algo que a mí también me llama la atención, a pesar de que no sé. Entonces creo que el haber definido esta apertura solamente posibilita como mantener, pues como estaban diciendo, estas cuestiones internas, de que a pesar de que tengamos como ahorita los frenos y yo preocupada porque voy caminando a mi casa, pues a ver qué hago, ¿no? Pero pues sigo aquí en este momento y me estoy dando estos momentos de que tal vez sí tengo que entregar mañana algo que hace, pero pues necesito igual tener estos momentos alejados de mi disciplina, porque pues para mí es importante, ¿no? Entonces creo que solamente les quería agradecer y como recordarles que pues sí es importante tener silencios y pues alejar siempre de los grupos, si no sé, como me dedico todos los días, de lunes a jueves, o de lunes a domingo, de que viendo infografías y haciendo contenido visual, pues a veces es bonito como alejarme y decirle, hoy no quiero hacer eso, hoy quiero hacer esto. Pues, eso es todo. Muchas Gracias, Akira. Gaby, desde el arte. Pues en realidad yo también quiero agradecer, muy con los comentarios de todos, las aportaciones. Me parece que San Juan de Dios, digo, yo la verdad es que sí recibí mi llamado con San Juan de Dios, debo de confesarles. Yo dentro de mi formación estaba yo en temas de género y dentro de una
un ciclo de conferencias que se organizaron, me tocó ir a gestionar para las investigadoras que estábamos ahí en Atlisco, pues algún espacio diferente, ¿no? Que siempre se hace en estos eventos. Me acerqué a la Pinacoteca en el tiempo de San Juan de Dios. En el momento en que yo entré, de verdad les puedo decir que, como José Luis platicado, o sea, para mí entrar al Hospital de San Juan de Dios puede ser el momento más intenso que pueda suceder. Yo me llené de San Juan de Dios, empecé a recorrer, y además ese evento en el que yo estaba, les digo, era un tema de género, ¿no? Entonces, después de haber tenido la experiencia de haber estado con San Juan de Dios, yo regresé a la universidad con la investigadora que trabajaba en temas de género y le dije, necesito renunciar con usted, voy a cambiar mi línea de investigación, lo lamento muchísimo. Yo estaba a la mitad de la tesis, casi me cuesta la licenciatura, y les dije, no puedo, o sea, no puedo hacer temas de género, necesito dedicarme a ver qué pasa con San Juan. Ahorita yo trabajo temas de territorio, no tengo nada que ver con el tema, pero no puedo despegarme. O sea, para mí San Juan de Dios sigue siendo un llamado, es el espacio, como dice la doctora Jaramillo, de que uno necesita tener esta comunicación con esta parte interna de uno. Es una experiencia, es un llamado. Yo creo que todo lo que ustedes han ido abonando, yo lo veo en las pinturas, ¿no? Yo veo el cuerpo dentro de San Juan de Dios, yo veo este llamado que él tuvo también cuando presenté la pintura, escucha el discurso o el llamado de San Juan de Ávila. Él también sufre en el cuerpo este dolor cuando está en el hospital psiquiátrico. O sea, es muy fuerte toda la experiencia que él hace, ¿no? Y salir para poder dar amor y poder entregarse a los demás, a mí me parece una figura extraordinaria, ¿no? Y por eso es que, bueno, pues todas las veces que sea necesario seguiré hablando y seguiré presentando a San Juan de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Quiero cerrar con agradecimientos. Hay 3 comentarios en línea, son felicitaciones. Pilar Romero, de Milton Medellín, de Jennifer Acosta, les mandamos un saludo. Gracias a las personas que gestionaron el espacio, a nuestra gestora Lore. Gracias, Diana, por las facilidades y por el apoyo a este evento desde siempre. Gracias, Ana Lidia, por venir. Gracias, doctora. Gracias a los alumnos de Literatura y Filosofía, a los alumnos del Diplomado en Historia de las Religiones, y exalumnos también que estuvieron por allá. Y bueno, leo el reconocimiento, porque el agradecimiento más fuerte es por nuestras ponentes. El departamento